Si tienes tu Biblia a mano, acompáñame, Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33 es un pasaje muy conocido para los lectores de la Biblia. Verso 11 en adelante hasta el 15. Y dice así la preciosa palabra de nuestro Dios. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Y ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Amén y amén. Puedes tomar tu asiento. En cierta ocasión, el hijo del rey David, que se llamaba Salomón, se fue y adoró al Señor en el lugar donde estaba el tabernáculo. Allí llevó a Gabaón, llevó ofrendas, honró al Señor con su vida, llevó más de 1000 holocaustos. Y esa noche Dios se le aparece. Dios se le aparece en sueño y le dice: pídeme lo que quieras. Pídeme lo que quieras, que te lo daré. Si esta noche, después de este culto, de estar aquí en esta gloria, llegas a casa y esta noche Dios se te aparece, ¡pum! Tu cuarto se ilumina, se llena de esa gloria y escuchas esa voz de trueno, esa voz dulce, y te dice: pídeme lo que quieras. ¿Qué le pedirías? No me lo digas. ¿Qué le pedirías? Solo una cosa. ¿Qué sería lo más importante que pedirías? Salomón le dijo a Dios: Dios, ¿sabes una cosa quiero? Salomón era jovencito, 20, 22 años tal vez, ahí en esa edad. Tenía que llevar un pueblo gigantesco, pero encima tenía la historia de su padre, un rey tan impresionante que recibe la nación en bancarrotas, y en su gobierno y en su reinado lo pone allá arriba, establece realmente la adoración al Señor, trae el arca de la presencia, se vuelve un conquistador. Los pueblos de alrededor se volvieron tributarios. De no tener espadas, habían solo 2 en toda la nación. Él llega a tener un ejército con carros, con escudos de oro. Era impresionante todo lo que había ocurrido en el gobierno de su padre, y a él le tocaba seguir. Y ante todo eso, él le pide una cosa al Señor y le dice: Dios, una cosa te pido, y sabes que es sabiduría para la misión que me diste en esta tierra. El propósito por el que estoy en esta tierra, yo quiero de ti lo que necesito para el propósito de mi vida. Entonces Dios le dice: ¿por qué has pedido esto? Y no has pedido para ti, sino que has pedido para la misión de tu vida en esta tierra.
No solo te daré lo que me has pedido, te añadiré riquezas, te añadiré honra, te añadiré fama, te añadiré todo lo que no has pedido y mucho más, como no han tenido ni tendrán ninguno de los reyes de Israel, así serás tú. Y efectivamente así le dio. Si hoy, vuelvo a hacerte la misma pregunta, si hoy Dios se te apareciera, ¿qué sería lo que pedirías? Alguno dirá: Señor, quiero pagar la boleta de la luz, que no me saquen el auto. No sé qué es lo que pedirías. ¿Qué es lo más importante para ti ahora? Una cosa. Hasta ahí. Es verdad que Dios no es escaso, pero lo primero que sale de nosotros es lo más importante para nosotros. Lo que ni siquiera piensa, sino que sale. Eso es lo que está bien arriba, por eso está a punto. Dios le visita a Moisés. Dios está hablando con Moisés y la Biblia usa esta expresión, dice que hablaba cara a cara como quien habla con su compañero. No quiere decir de que estaba la cara allí porque nadie podía ver el rostro de Dios, pero es que hablaba así como nosotros podemos hablar. La voz de Dios estaba como quien habla cara a cara. Moisés oía la voz de Dios. Y Moisés había entrado en una vivencia con Dios. Déjenme decirlo, en una dimensión con Dios que el resto no lo había entrado. Moisés escuchaba a Dios como otros no lo escuchaban. El pueblo estaba ahí, veía que algo pasaba de allá adentro porque veía una columna de fuego que bajaba, una columna de nube que bajaba, y ellos decían: algo está pasando adentro, pero el resto no lo escuchaba, pero Moisés sí lo escuchaba. Moisés entraba en otra dimensión. Y de esto es lo que quiero hablarte hoy, de que hay otra dimensión. Cuando en esta hoja, gracias, muchísimas gracias, solo un ratito, en esta hoja yo escribo y voy a hacer una mesa y dibujo una mesa. Yo estoy haciendo una mesa, pero en una hoja, lo que se llama en dos dimensiones, o sea, en un plano. Yo dibujo una mesa. Ahora, cuando en vez de dibujar una mesa, yo ya lo pongo así y digo: esto es una mesa, yo ya estoy poniendo en tres dimensiones. ¿Me está siguiendo lo que le digo? O sea, ya no es un plano, ahora tiene volumen. ¿Están conmigo hasta acá? No sé si Multimedia tiene allí un dibujito, a ver si se lo puedo explicar un poquito mejor. Esto que está aquí es un plano. Cuando usted se va a hacer una casa, entonces le piden hacer un plano y entonces dicen: eso es una pared, aquí está la alfombra, el sofá, aquí está la cocina, y usted lo tiene como que mira de arriba la cosa. Eso es un plano en dos dimensiones. Ahora se hacen maquetas virtuales y en vez de que tengas en dos dimensiones, lo tienes en tres dimensiones. A ver el otro dibujo. Y tres dimensiones ya te da volumen. La otra es así. O sea, ya no ves de arriba el sofá, ahora ya lo ves así. ¿Me está siguiendo lo que le digo? Nosotros normalmente nos movemos en tres dimensiones. Caminamos en el espacio. Cuando los niños dibujan, dice: dibujale a papá. Y entonces hacen un gordito así, una cabecita, ¿verdad? Y eso es en un plano, en dos dimensiones. Pero la realidad es que no somos en dos dimensiones. No voy a llamar a nadie gordito, pero somos tres dimensiones. Nos movemos en el espacio. Pero existe otra dimensión donde te puedes mover, que no es en un plano, no es en un espacio, es en una dimensión espiritual que algunos pueden caminar en ella. Y en esa dimensión del espíritu es cuando las cosas son diferentes a la dimensión de tres dimensiones, lo natural.
Y es a donde yo quiero llamarle hoy, en esta cuarta dimensión, cuando uno entra en la dimensión de su presencia. En dos dimensiones puedes hacer cosas, aprender a escribir. Pero en tres dimensiones haces otras cosas que no las puedes hacer en dos. Pero cuando entras en la dimensión espiritual de la presencia de Dios, todo lo que estaba en estas tres dimensiones se sujeta a una dimensión mayor. Tomando el ejemplo de Jesús caminando sobre las aguas. ¿Por qué Jesús pudo caminar sobre las aguas? Usted dice, ¿por qué era Jesús? Bueno, pero Jesús en realidad estaba caminando arriba de la dimensión natural. ¿Me sigue? Jesús estaba caminando y las aguas no eran las aguas las que lo sostenían. Él estaba arriba de las aguas. Cuando nado, cuando te acuestas, haces la planchita, das una abrazada, ahí el agua te sostiene. Es la naturaleza, las leyes físicas, las leyes de la gravedad o las leyes de que en la superficie del agua hay una fuerza de arriba hacia abajo que sostiene. Entonces, bueno, son leyes físicas. Pero lo que estaba pasando con Jesús era que las leyes físicas estaban sujetas a Él. Él estaba en otra dimensión. ¿Me está siguiendo? Cuando Él toma los panes y los peces y Él los bendice, esos alimentos pasaron a otra dimensión. Por eso podían multiplicarlos y multiplicarlos y multiplicarlos y multiplicarlos. Nosotros llamamos milagros y es real. Para nuestra naturaleza, eso eran, no hay otra palabra, es milagros. Pero cuando puedes entrar en la dimensión de la presencia de Dios, eso es natural. Cuando Jesús se paró delante de la tumba de Lázaro, en nuestra dimensión natural, hacía 4 días que había muerto, ya tenía olor a podrido. ¿Por qué? Porque las células ya se estaban descomponiendo, ya los órganos no funcionaban. Pero en la dimensión en la que Jesús se movía, la muerte se tenía que sujetar a la vida. Y Jesús pudo decirle: Lázaro, sal fuera. ¿Qué pasó cuando Pedro ve que Jesús era el que venía? No sabían si era un fantasma, qué eran, y Jesús le dice: tranquilo, soy yo. Pero Jesús desde su dimensión les hablaba a los discípulos y Él le decía: hay cosas que yo no le puedo decir porque no lo van a entender. Él les traía comparaciones y le decía: el reino de los cielos es semejante a. Y Pedro le dice: si eres tú, manda que yo también camine en tu dimensión. Y Jesús le dijo: ven, pasa a mi dimensión. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Pero luego dice las Escrituras que viendo Pedro el viento, sintiendo, hay una versión que dice sintiendo el viento sobre su rostro, escuchando el sonido de la tormenta, entonces dice que miró, y cuando él mira, entonces se hunde. Sale de la dimensión en la que lo miraba Jesús y entró en la dimensión de lo natural y volvió a decir: el agua no me puede sostener, y se hundió. Cuando entras en la presencia de Dios, entras en otra dimensión. Cuando entras en la presencia de Dios, cuando nosotros entramos en la presencia de Dios, en realidad entramos en el espacio del Espíritu. Espero que me entiendas las palabras que digo. Nuestra naturaleza nos tira
para que no entremos, porque el diablo no quiere que entres a caminar en la presencia de Dios. ¿Y qué nos detiene en esta dimensión? Nos detiene nuestro corazón. Jesús le dijo a Pedro, la duda, ¿por qué dudaste? Nuestros temores nos detienen aquí. Nuestra falta de perdón nos detiene aquí. Nuestras razones, nuestros enojos nos detienen aquí. Cuando tú entiendes que vives en la dimensión del Espíritu, es cuando comienzas a creer que el Dios Todopoderoso que vive en ti ahora puede manifestarse a través de ti. Cuando entiendes que vives en la presencia de Dios, y entonces puedes entender que el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra hoy puede manifestarse a través de tu vida. Por eso es que Pedro, cuando se encontró con ese paralítico, le pedía algo de su dimensión. Dame monedas. Pedro le dio algo de la dimensión del Espíritu, de su presencia, y le dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar algo que tú ni te imaginaste, de lo que tengo, de lo que recibí en su presencia. Levántate y anda. Y no estoy hablando de un idealismo, de mente positiva, la mente sobre la materia. No estoy hablando de cosas humanas. Estoy hablando de la dimensión en la que está el Espíritu de Dios. Si crees que tu Dios es todopoderoso y Él dijo que iba a venir a vivir en ti, ¿cómo puede ser que el Dios todopoderoso viva en esta caja? ¿Sabes por qué? Porque te lleva a su dimensión. Por eso es que el diablo te teme y te hace recordar todo el tiempo que todavía estás con los pies sobre la tierra. Pero puedes estar con los pies sobre la tierra, pero los ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe. Y cuando lo miras a Él, entras en su dimensión. Por eso es que oramos. Y aun cuando oramos tenemos nuestras batallas, porque le pedimos al Dios poderoso lo que nosotros podemos. ¿Me está siguiendo lo que le digo? Le pedimos al Dios Todopoderoso conforme a nuestras posibilidades. Pero cuando alguien puede entrar en la dimensión en la que Él se mueve, sus límites se corren. Allí por eso Jesús dijo, es que hasta ahora nada habéis pedido, pero sí te hemos pedido hasta que resucites a muerto. No, pero eso es nada en la dimensión en la que se mueve el Espíritu de Dios. Las cosas extraordinarias o sobrenaturales, que es sobrenatural, que está arriba de lo natural, no debería ser para nosotros algo extraño. Para los hijos de Dios, si te mueves en la dimensión en la que Él se mueve, no debería ser algo circunstancial y extraño. Vivir en lo sobrenatural debería ser algo para nosotros habitual. ¿Por qué escuchamos testimonios aquí continuamente en todos los servicios? Hoy el Señor nos llevó un tiempo de alabanza, de ministración, pero testimonios hay para contarlos, pero hoy no se han contado esta noche. ¿Pero por qué se cuentan testimonios todo el tiempo? Porque estamos en un ámbito, permítanme usar esta expresión, en una atmósfera de otra dimensión. Si no fuera así, vendríamos a la iglesia, cumpliríamos nuestro rito, calmaríamos nuestra conciencia y nuestra culpa y nos iríamos a casa igual que como llegamos, habiendo cumplido. Pero cuando estamos aquí, nos conectamos con el cielo. Cuando estamos aquí es como cuando Moisés subía al monte. Y hay algo que ocurre en la dimensión en la que Dios se mueve y cuando está su gloria gobernando. Y es que las leyes de esta naturaleza
ya no dominan la naturaleza de Dios. Ellas se sujetan, por eso puedes caminar sobre las aguas. Cuando entramos en la dimensión de la presencia de Dios, hasta el tiempo cronológico cambia. ¿A alguno de ustedes le pasó que se puso a orar y estaba ahí, pero tan enchufado, tan metido en la presencia de Dios? Voy a usar una palabra que en lo natural se entiende, tan concentrado, como cuando alguien está mirando a la tele y le habla y dice, nena, poné la mesa, nena, no entiende. ¿Qué? ¿Me hablaste? Porque está enchufado ahí. Eso es concentrado. Pero ahora no estoy hablando de que te concentras en la presencia de Dios. Digo, entras en la presencia de Dios. Y te pasa que cuando entras en la presencia de Dios no escuchas nada. Alguien te habla y no lo escuchas. Pero también el tiempo pasa diferente. Estás en la presencia de Dios y disfrutaste, no sabes qué, y para ti fueron 5 minutos o 10, pero cuando miras el reloj pasaron 2 horas. ¿A cuánto les ha pasado eso alguna vez? 3 horas. ¿Sabes por qué? Porque entraste en otra dimensión, donde estos límites no operan. Por eso es que Moisés, en la segunda vez que él sube al monte, cuando él vuelve con el rostro resplandeciente, la Biblia dice que estuvo 40 días y 40 noches acostado sobre el piso, sin comer y sin tomar agua. ¿Cómo puede ser? Si en nuestra dimensión 3 días sin agua te mueres. Porque él había subido a otra dimensión. Cuando bajó, ¿dónde se vio que el ojo, que el rostro parecería que tuviera un reflector adentro, que la gente no lo podía ver porque iluminaba? ¿Crees que eso pasó solamente allá? Dios todavía es el mismo y Dios todavía hace lo mismo de ayer, de hoy y de por los siglos de los siglos. Es en esa presencia, en esa dimensión, donde la voz de Dios también se hace clara. Y no solamente el tiempo cronológico es diferente, sino que vives un presente continuo. Y por eso cuando estás en la presencia de Dios puedes ver cosas que pasaron hace 20 años o 40. Y el Espíritu Santo te lleva a ese momento, o puedes ver el futuro. Porque estás en su presencia. Satanás hizo las imitaciones. Y como el ser humano, nosotros tenemos un ADN sobrenatural. Nuestro Dios, que nos hizo a su imagen y semejanza, nos hizo más allá de estos límites. Solo que el pecado nos dejó en estos límites. Entonces Satanás pone cosas que llaman la atención. Alguien que levita, alguien que con la mente da vuelta un tenedor. ¿Pero para qué? ¿Para confundir, para llamar la atención? Si con el dedo podemos echar fuera a los demonios. Tenemos más poder que dar vuelta a un tenedor. Tenemos una autoridad del cielo que está en nosotros, en los hijos de Dios. Entonces, uno se va al adivino, otro se va al que le tira las cartas y le cuentan futuro y ocurre. Pero les cuentan el futuro que tiene diseñado Satanás. Pero no te pueden contar el futuro que Dios tiene diseñado, porque Dios eso se lo revela a sus hijos y a los profetas. ¿Qué es lo que había experimentado Moisés? Moisés había experimentado la vida en la presencia de Dios. Moisés, un fugitivo, asesino, buscado por Egipto, se tenía que presentar al emperador, al faraón, y decirle: Dios dice
que dejes ir libre a mi pueblo. Y Moisés le dice, ¿cómo lo voy a hacer? Yo soy un pilincho, soy nadie, tartamudo. Y él dice, tranquilo, Moisés, tranquilo. Solo necesito que tú te pares allí, pero todo lo voy a hacer yo. Yo voy a estar contigo. Yo soy el que voy a hacerlo. Yo soy el que voy a responder. Yo voy a enviar las plagas. Yo me voy a encargar cuando pinte con la sangre del cordero. Yo soy el que voy a defender lo que están adentro. Yo soy el que soy. Yo soy el que te voy a abrir el mar. Yo te voy a mandar el maná del cielo. Yo te voy a mandar las codornices. Yo soy. Moisés subía y estaba con Dios. La gente escuchaba truenos, pero Moisés escuchaba la voz. En la presencia de Dios, escuchas la voz de Dios. A veces es en el corazón. Hay gente que nos pregunta, y de hecho yo pregunté al principio también, ¿cómo se hace para oír a Dios? Entra en su presencia y su voz será clara. En el libro de Génesis, cuando Adán peca, dice que él escucha la voz de Dios y tiene temor de su presencia, porque su presencia había llegado y ahora escuchaba su voz. Dios quiere hablar con todos sus hijos. Eres parte del redil de Dios. Puedes decirlo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y Jesús, hablando de sus ovejas, Él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Cuando tú entras en su presencia, permíteme usar esta parábola, la que Jesús usó, te vuelves una oveja y Él, el pastor, Él te habla y tú sabes que es su voz. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo la religiosidad? Dijo, allá está el pueblo, acá están el clero superdotado. Pero Jesús no dijo eso. Dios escogió hombres, nos ha escogido. Y es un honor y una honra servirle y vivir para Él. Pero el que Dios nos hable no es un privilegio único de los que servimos. El que Dios nos hable es un deseo del Padre, que cada uno de sus hijos pueda oír su voz, pueda conocer su voz, pueda ser guiado por su voz. Y ese es un deseo que Dios tiene para ti. Dios está hablando, Dios todavía está diciendo algo. En ese momento nuestra radio está funcionando, está saliendo al aire, está transmitiendo esta prédica en directo. Pero ninguno de ustedes está escuchando la radio. Bueno, eso creo. Pero si agarrarías el aparatito de la radio y pondrías la sintonía 97.7, ese aparato captaría la onda que en este momento ya está saliendo. Está hablando. Solo hace falta un aparatito que lo conecte. ¿Me está siguiendo? Dios está hablando. Dios está hablando. Hay ondas invisibles que están pasando por acá. Pero cuando lo conectas con lo que lo tienes que conectar, se vuelve en sonido o se vuelve imagen. Tu celular ve cosas. Quiero decirte, Dios desde los cielos, el que habita entre su pueblo, el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, todavía está hablando. Pero hay alguien que tiene que sintonizarse y entrar en esa presencia y en esa dimensión. Somos cristianos. ¿Cuántos dicen yo soy un cristiano? ¿Tienes tanto de Dios en tu vida
que el peligro más grande que tiene el infierno es que te des cuenta. ¿Eres un cristiano? ¿Tienes al Espíritu Santo? ¿Tienes tanto de Dios en tu vida como Dios mismo? Que el temor más grande del infierno es que tú te des cuenta que puedes entrar a su presencia y vivir en esa dimensión. Moisés lo sabía. Cuando Moisés dijo en ese momento que estaba orando, Señor, dime quién va a ir. Dios antes le había dicho, yo no voy a ir. Yo voy a mandar un ángel. El pueblo había hecho su propio Dios, su propio cristianismo, su propia religiosidad. Tenían un Dios a su manera. Como mucha gente tiene su Dios a su manera. A mí me parece que Dios es así. No, yo no creo que Dios sea, porque Dios no puede ser malo. Entonces el infierno no puede existir. No importa, papá. Y la gente arma su propio Dios. Pero Dios no necesita que nosotros lo armemos. Él es. Y tardó un año, según los teólogos, pasó entre aquella vez en que él recibió las tablas y la segunda vez que sube a la presencia de Dios. Un año orando en el tabernáculo afuera y clamando, Dios, ten misericordia. Dios había dicho, no voy a ir, pero un año clamando, el pueblo ayunando, el pueblo gimiendo, Dios, ten misericordia. Y cuando vuelve a subir, Dios le dice, ahora sube. Y cuando Moisés vuelve a subir, le dice, Dios, definamos, por favor. Me dijiste que no ibas a ir. Pero hay algo que no puedo. Es si tu presencia no va, no nos saques del desierto. Prefiero un desierto pero en tu presencia y no una tierra prometida sin tu presencia. Dios le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Esta palabra, mi presencia, y fui a otras versiones. Y dice, la versión BIN dice, yo iré delante y aliviaré tu carga. ¿Alguien hoy necesita que Dios alivie su carga? Lo que necesitas es que Dios vaya adelante. En la versión, una de las más antiguas, la versión del oso que le llamaban, de las primeras impresiones en español, decía de esta manera, y Dios dijo, mis faces irán delante de ti y te daré descanso. En lenguaje sencillo dice, Dios le contestó, yo mismo voy a acompañarte y te haré estar tranquilo. En la Nácar Columbia dice, Yahweh le respondió, iré yo mismo contigo y te daré descanso. Así que me fui al original, ¿qué es esa palabra presencia? Y encontré algunas cosas muy curiosas. Que esta original, cuando Dios dice mi presencia, en el original no es solamente como nosotros decimos, bueno, está aquí la presencia. No, quiere decir rostro, mi cara, yo mismo. Por eso en la antigua decían mis faces. Mi rostro estará delante tuyo. Imagínate, a ver Susi, ayúdame por favor. Que con ella puedo estar así ahora. Imagínate así, mi rostro. Ay, Señor Jesús. Terminemos el culto. Así, imagínese, mi rostro irá delante tuyo. Wow. Y le dice mi presencia, pero en la otra le dice yo mismo estaré contigo. Y le dice para que estés tranquilo, para aliviar tu carga, yo voy a estar ahí. No está hablando de una presencia ilusoria, está hablando de una presencia tan real. Porque cuando entras en la dimensión del Espíritu, entras en la realidad de Dios. Gracias. Cuando entras en la dimensión del Espíritu, entras en la realidad de Dios. Todo lo que nos aflige tiene que ver con las cosas de esta tierra. Por eso nos hunde en las aguas.
Pero hoy quiero animarte porque hay una invitación del cielo. Que puedas entrar en la presencia de Dios. Moisés le dijo, si tu presencia no va, si tu rostro, si tu faz, si tú no estás, voy a vivir lleno de cargas, voy a vivir lleno de aflicción, voy a tener toda la bendición, pero no voy a tener gozo, no voy a tener paz. Jesús le dijo a los discípulos, yo me voy, pero mi presencia va a volver. Y yo voy a estar con ustedes todos los días y hasta el fin. Esa es la vida, la que llamamos, o puedes leerlo en el libro de Romanos capítulo 8, cuando habla de la vida del Espíritu. Es la vida donde Dios te quiere llevar. Una vida nueva, una vida poderosa, una vida de gloria. Plenitud de gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Sabes qué es la plenitud del gozo? Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Uy, yo quiero Dios. ¿Cuántos dicen, yo quiero aprender y quiero subir a esa nueva dimensión? Quiero vivir en la presencia de Dios. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Me gusta en una versión antigua que dice, hartura de alegría hay con tu rostro. No es poco. Dice hartura, así que ¡wow! Cuando estábamos adorando hace un ratito, antes de que comenzara a ministrar la palabra, lo que había aquí era alegría, era gozo, era mucho más que cuando te ibas al Prado, la Milonga. Eso era un gozo así que después te traía amargura, después te traía una resaca de aquello, después no sabía cómo mentir. Pero cuando estamos aquí, hay plenitud de gozo. Hartura de alegría. Cuando quieras entrar, prepara el corazón primero. Él tiene que ser lo más importante. Es muy difícil entrar a la presencia de Dios con el celular al lado, a ver si el mundo no se detiene y justo tengo que atender. No, tiene que decirle, Señor, tú eres lo más importante. Cosas de su presencia van a empezar a pasar. Cosas que solamente ocurren en la dimensión donde Él se mueve van a empezar a pasar. El que lo cree, lo va a vivir. Te lo digo de parte del Señor. El que lo cree va a empezar a vivir cosas sobrenaturales. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Pero lo otro que hay es delicias, deleite a la mano derecha. Del original quiere decir cosas dulces, preciosas, agradables, encantadoras, cánticos. A la derecha del Señor. Vamos a comenzar a entrar. Y ¿sabes qué? Cuando sales de ahí, no importa lo que el médico te haya dicho, saldrás con alegría, con una esperanza, con las manos arriba, adorando y celebrando al Dios que camina contigo.